¿Cómo es que un país que atraviesa por su época dorada, con un crecimiento económico de más del 600% y una opulencia increíble, de pronto se hace pedazos desde adentro en cuestión de días? Es una locura, ¿no? Porque normalmente pensamos que, o sea, que las revoluciones ocurren cuando un país está en la miseria absoluta, rascando el fondo del barril. Totalmente. Pero la historia que vamos a explorar hoy rompe esa regla por completo. Así que, pues bienvenidos a esta inmersión profunda. Yo estoy muy emocionado porque hoy tenemos sobre la mesa un ensayo fundamental, la Revolución de Independencia del filósofo e historiador mexicano Luis Villoro. Y es un texto fascinante. O sea, nuestra misión aquí no es recitar la típica lista de fechas o de batallas que todos Eh, vimos en la escuela, ¿verdad? Exacto, no queremos aburrir a quienes nos escuchan con lo mismo de siempre. Para nada. Más bien, los materiales que estamos analizando hoy nos sirven para hacer una especie de, digamos, autopsia psicológica y económica de las clases sociales de la Nueva España. Vamos a diseccionar por qué la gente tomó las decisiones que tomó. Y cuando haces esa disección clínica, como propone Villoro, te topas con unas paradojas, históricas que te obligan a replantearte todo. Sí, te das cuenta de cosas loquísimas. Por ejemplo, muchos de los intelectuales que plantaron la semilla de la independencia al final terminaron del lado del ejército realista disparando a los insurgentes en cuanto estalló la violencia. O sea, los creadores del monstruo huyendo de él. Exactamente. Y, para rematar, la independencia real no la consumaron quienes pasaron 11 años viviendo en la sierra y muriendo por ella, sino sus antagonistas, los que la combatieron desde el día uno. Wow. A ver, vamos a desempacar esto, porque para entender cómo llegamos a ese nivel de contradicción, tenemos que quitarnos de la cabeza esta imagen de una colonia triste, pobre y en decadencia. Sí, totalmente falso. A finales del siglo XVIII, la Nueva España era literalmente la joya de la corona. El nivel de riqueza que se manejaba, es difícil de dimensionar hoy. Es brutal. Hablamos de un auge minero impulsado por nuevas tecnologías, sobre todo en Guanajuato y Zacatecas. Exacto. Y las cifras de Villoro son contundentes, ¿eh? Las rentas totales del virreinato pasaron de 3 millones de pesos a principios del siglo a 21 millones para 1808. 21 millones. O sea, un crecimiento absurdo. Absurdo. Era la época donde se construían estos palacios neoclásicos enormes. O sea, la élite creía genuinamente que estaban destinados a ser la nación más poderosa del mundo, que esa no estaba bien distribuida. Exacto. Tienes primero a la alta gerencia, o sea, los europeos, los peninsulares. Estos altos funcionarios, grandes exportadores. Ellos venían, administraban y se llevaban los bonos gigantescos. Para ellos, esto era una hoja de cálculo muy rentable. Una maquinita de hacer dinero, sí. Y justo debajo de esa alta gerencia europea tienes a los gerentes de nivel medio, o sea, la clase propietaria criolla. Los hacendados. Ajá, hacendados, dueños de minas locales, el clero medio. Su negocio no era exportar, más bien mantenían el mercado interno funcionando. Pero estaban topados con un techo de cristal, ¿no? Totalmente, un techo de cristal burocrático. La corona española, que siempre andaba metida en guerras, necesitaba liquidez constante. Así que se la pasaba exprimiendo a estos gerentes medios con impuestos y prohibiciones absurdas. Y creo que el golpe mortal para este grupo llega a finales de 1804 con el famoso decreto de consolidación de vales reales. Uy, sí, ese fue un parteaguas. Es que para quienes nos escuchan, hay que recordar que en esa época no existían los bancos comerciales. Si necesitabas capital para comprar tierras, ibas con la iglesia. La iglesia era el gran banco de la Nueva España. Exacto, daban préstamos a largo plazo, intereses muy bajos, y el decreto de 1804, pues, cambia las reglas del juego de la noche a la mañana. La corona ordena cobrar todas las hipotecas de golpe, ¿verdad? Sí, desesperada por dinero, la corona exige que la iglesia mande todo ese efectivo a España. Fue un sismo financiero. Hacendados criollos súper rentables se fueron a la quiebra porque, o sea, nadie tiene el capital total de una hipoteca en efectivo de un día para otro. Descapitalizaron todo. Pero a ver, aquí me surge una duda gigantesca. Yo estoy tratando de entender esto.
Si estos criollos ricos controlaban la economía interna y acababan de ser asaltados económicamente por la alta querencia europea, Ajá. dado este nivel de frustración, ¿por qué no financiaron un ejército privado y quemaron la corporación hasta los cimientos? Tenían el dinero. Bueno, lo fascinante aquí es que la misma riqueza que los empoderaba los aterrorizaba. ¿Cómo así? O sea, eran profundamente conservadores. Querían quedarse con la rentabilidad del sistema, pero sin las trabas políticas. Sabían que si desataban una revolución, ponían en riesgo sus propias minas y haciendas. Ah, claro. Querían correr al director general, pero que los empleados siguieran trabajando 12 horas sin chistar. Exactamente. Esa es la analogía. Su queja era administrativa, no social. Ya veo. Y hablando de esos empleados, sigamos bajando en el organigrama. Debajo de los criollos ricos, tenemos a los becarios sobrecalificados. La clase media, los famosos letrados. Sí, los abogados de provincia, curas de pueblo, oficinistas, tipos súper educados que leían a los ilustrados, pero a los que el sistema les cerraba la puerta en la cara. Porque no nacieron en España. Exacto, se sentían desplazados, ninguneados. Y hasta el fondo del sótano, claro, el pueblo trabajador. Los indígenas y las castas, viviendo en una miseria absoluta y sufriendo crisis de hambre cíclicas. Como la hambruna brutal de 1785. O sea, este era un polvorín económico. Y esos letrados, al no tener poder real, me imagino que se refugian en el mundo de las ideas. Totalmente. Diseñan una sociedad ideal en sus mentes. Pero, como dice Villoro, esta olla de presión no iba a explotar sola. Necesitaba una chispa externa. Y esa chispa llega en 1808. Napoleón invade España y encarcela al rey. Imagínate el cortocircuito mental para la Nueva España. Es que es brutal. En esa sociedad, el rey no solo es el que gobierna, es el centro de gravedad. Si el rey desaparece, ¿de quién es el país ahora? Se vuelve una crisis existencial completa. ¿Y cómo reaccionan las distintas clases? Pues mira, los europeos tienen una visión estática. Para ellos, gobernar era solo administrar, un haber, un depósito. Su lógica era, el rey nos dejó a cargo, nosotros congelamos todo hasta que vuelva. Ni un solo movimiento. Exacto. Pero los criollos, sobre todo la clase media, en el Ayuntamiento de México, con figuras como Primo de Verdad, proponen una visión dinámica. Argumentan que, sin rey, la soberanía regresa naturalmente a la nación. Y cualquiera pensaría, bueno, seguro sacaron esto leyendo a los franceses, ¿no? Copiando la Revolución Francesa. Pero no. ¿No? Leyendo los textos, estos letrados en realidad odiaban a los franceses. Los veían como unos herejes espantosos. Totalmente. Es súper interesante porque no miran hacia el futuro, miran hacia el pasado. Escarban en las viejas leyes de Castilla y proponen este pacto original de 1550. La famosa Constitución americana. Ajá, afirmaban que América era un reino independiente, unido a España solo por la figura del rey. Entonces, si no hay rey, América puede formar sus propias juntas de gobierno. A ver, me vas a perdonar, pero eso suena a una excusa legaloide fabricada a la medida. ¿No estaban nomás usando documentos empolvados como excusa para arrebatarle el poder a los europeos? Fíjate que desde nuestra perspectiva suena a puro pretexto, pero Villoro hace un análisis aquí increíble. Para el letrado criollo, esto era una auténtica marcha hacia el origen. Era una necesidad emocional, no un truco barato. Una nostalgia por un pasado genuino, digamos. Exacto, un deseo de echar raíces en un mundo que los había marginado por completo. Oye, me hace pensar muchísimo en las sociedades modernas. Cuando la clase media hoy se siente ignorada, a menudo surge esta nostalgia agresiva por un pasado idealizado, ¿no? Buscan volver a la versión original del sistema antes de que se corrompiera. Es un paralelismo perfecto. Y bueno, el ayuntamiento intenta hacer esto por la vía legal pacífica. Pero entonces, la élite europea comete un error de cálculo histórico y cambia las reglas del juego. Aquí es donde se pone realmente interesante. Hablamos del golpe de Estado de Gabriel de Yermo. Sí, un acto que encendió la mecha de la violencia. O sea, Yermo, un español poderoso, ve que el virrey Iturrigaray le hace mucho caso a los criollos y simplemente junta un grupo armado, derroca al virrey en la noche de forma totalmente ilegal. Y las altas autoridades, en lugar de castigarlo, lo respaldan. Es que es un cambio psicológico vital.
Villoro argumenta que esto le quita la máscara al imperio. O sea, es como estar jugando un juego de mesa complejo. Vas perdiendo y el que va ganando simplemente patea el tablero. Claro, porque no le gusta tu siguiente movimiento. Te das cuenta de que las reglas no importan. Solo importa el poder. Si el orden colonial se basaba en la fuerza bruta disfrazada de legalidad, pues los criollos dicen, bueno, la ley no es sagrada. Y si conectamos esto con el panorama general, lo que Villoro llama el desafío del ofensor es lo que abre la puerta a la revolución. Los americanos piensan, si ellos fundan su orden en un acto arbitrario, nosotros podemos fundar el nuestro con un acto de libertad. Y así, la teoría se topa con la pared de la realidad. Las vías legales están destruidas. Se organizan las conspiraciones, como la de Querétaro, y ¡pum!, las descubren. Se les acaba el tiempo para los debates jurídicos. Y llegamos al instante de la decisión en la casa de Hidalgo. Frente al miedo de militares como Aldama, que querían hacer un cálculo racional, Hidalgo hace algo loquísimo. No saca la calculadora, simplemente da un salto al vacío. Es un momento increíble. Les dice, caballeros, somos perdidos. Aquí no hay más recurso que ir a coger gachupines. No hay cálculo político ahí. Cero cálculo. De hecho, leyendo las propias palabras de Hidalgo en su juicio, él mismo describe su acto como una ligereza inconcebible y un frenesí. Exacto. No fue un plan detallado. Fue un acto puro de pasión y libertad. Las justificaciones, como usar a la Virgen de Guadalupe, vinieron después para sostener la empresa. Ahora, me quedé enganchado con algo que noté en los textos. Las autoridades eclesiásticas tildaron a Hidalgo de soberbio, lo comparaban con Lucifer, literalmente decían que era el apoderado de Satanás. Sí, el lenguaje era durísimo. Yo me pregunto, ¿por qué sus enemigos usaron exactamente la palabra satanismo? ¿Era simple propaganda para asustar a la gente o había un terror teológico real ante lo que hizo Hidalgo? Esto plantea una pregunta súper importante. Teológicamente, la soberbia no es solo ser arrogante, es poner tu propia voluntad, tu libertad, como el fundamento único de todo. Actuar sin depender de una autoridad previa. Exacto. Al decidir destruir el orden por sí mismo, Hidalgo ejecutó un acto de rebeldía pura. Para la élite, eso era usurpar el papel de Dios. Por eso les aterrorizaba tanto. ¡Wow! Pero la ironía es que, en el instante en que da ese salto, el movimiento deja de pertenecerle. Completamente. Hidalgo toma la decisión y de inmediato las ideas de la clase media son tragadas por la furia acumulada de las clases bajas. O sea, entramos a lo que Villoro llama el instantaneísmo. Así es un vértigo popular. Imagínate, 80,000 indígenas en Celaya, masas descontroladas en Guanajuato. No luchaban por un congreso de ciudadanos. Claro que no. Para ellos esto era una guerra santa, escatológica, entre el bien y el mal. O sea, actúan en el instante, no hay planes para el futuro, solo quieren destruir al opresor. Buscaban rabos de diablo en los cadáveres de los europeos, ¿no? Les decían herejes. Es como el aprendiz de brujo que invoca un huracán pensando que lo puede usar para limpiar su patio, pero el huracán se lleva la casa entera y al propio aprendiz. ¡Qué buena analogía! Hidalgo es tratado como un profeta. Le decían Alteza Serenísima. Pero ya no dirige al pueblo, el pueblo lo arrastra. Se ve forzado a permitir una violencia terrible, masacres, como las degollinas en Guadalajara. Es un viaje trágico. Empieza como el letrado que buscaba un congreso y termina solo en su celda en Chihuahua, escuchando los fusilamientos de sus compañeros. Y fíjate que antes de morir, Hidalgo hace una reflexión profunda. Villoro rescata cómo distingue entre el simple error estratégico militar y el remordimiento moral por la sangre derramada, que sabe que no se puede justificar post facto. Entonces, después de ver toda esta complejidad, de ver que la independencia no fue un bloque unido, ¿qué significa todo esto para quienes nos escuchan hoy? Yo creo que nos deja la lección de que cuando las élites se cierran a reformar el sistema y patean el tablero, como en 1808, condenan a toda la sociedad a dar estos saltos al vacío, llenos de violencia. Nos deja un pensamiento muy provocativo. O sea, el orden colonial exigía respeto a la ley, pero se sostenía sobre la violencia del golpe de Estado. Así es. Y la independencia exigía libertad, pero se fundó sobre la violencia y la destrucción desenfrenada de 1810. Entonces, si todo orden legal nace de un salto al vacío, ¿existe realmente alguna ley en el mundo que no esconda un origen violento?
Uf, es una idea muy inquietante. Inquietante de verdad. Algo para pensar la próxima vez que hablemos de orden y justicia. Y con esto nos despedimos por hoy de esta inmersión profunda.